Sean bienvenidos hoy viernes a su programa En Corto. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y estoy rodeada de grandes especialistas en materia de cine. Antes de comenzar, quiero saludar a mi compañera Nayibi, que se encuentra al otro lado del estudio. Hola queridos televidentes, les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como @encorto. No se despeguen de sus asientos porque esto viene con todo. Así es, como ya se los había mencionado, estoy rodeada de unos personajes impresionantes. Bueno, vamos a iniciar presentando a José Antonio González Santos. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva. También es coordinador del área teórica de comunicación en la FES Acatlán, impartiendo las materias de Guión 1 y Guión 2. También aquí tenemos a Moisés Ponce Carvajal. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Él es realizador, productor y guionista de cine. Así es. También ha sido nominado en el Festival de la Noche de Cortos, con el corto El Agujero, ¿estoy correcto? Mediometraje El Agujero, sí. Ah, bueno, El Agujero, y también ha ganado muchos premios. También quiero darle la bienvenida, y por último, a Camila Hernández Ramírez. Ella tiene una carrera en fotografía, laborista y prensa. Actualmente estudia la carrera de comunicación y ha asistido a varios cursos y talleres en materia de cine. Bueno, antes de comenzar queremos pasar a la cápsula número 1. Se los hemos preparado con mucho cariño. Cuando el cine de un país se convierte en un referente mundial, se dice que está en su época de oro. Pues eso fue lo que ocurrió en el cine mexicano en los años 30, 40 y 50. En 1936, la película Allá en el Rancho Grande convirtió al cine mexicano en una industria. Había una rancherita que alegre me decía. Fue la primera cinta en estrenarse en Estados Unidos y en ganar un premio internacional, comenzando así lo que luego se llamó comedia ranchera. A partir de 1939 nos encontramos con los mejores años de esta etapa. Las películas mexicanas gustaban en el mundo entero y los actores y actrices como María Félix, Jorge Negrete o Mario Moreno Cantinflas se convertían en estrellas internacionales. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Así es, pues como ya pudieron observar, vamos a tomar el tema de cine mexicano. Y bueno, vamos a empezar con el primer bloque, ¿qué les parece? Muy bien, perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo surge el cine en México? Bueno, si me permiten, hay que hacer un poquito de historia efectivamente y hablar de los primeros documentalistas mexicanos. Okay. ¿No? El cine de nacimiento es muy parecido a la fotografía, es cine documental. Hace un ratito decíamos la broma sobre que el primer actor de cine es Porfirio Díaz. Pues vamos, arranca como en todo el mundo, como un experimento, como un aparato raro que llegó y que se estaba experimentando como para qué era, ¿no? Y entonces pues, tiene una trayectoria muy similar a la que tuvo en Europa, en el sentido de experimentación, de hacer una división entre el cine de ficción y el cine documentarista. Claro que pues hay otros tipos de expresiones distintas en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y pues acá ya nos llega esto que aparecía en la cápsula allá en el Rancho Grande y demás, un poquito más retardado que en otros lugares del planeta, ¿no? Pero así como estaba en México, pues lo mismo estaba sucediendo en China y en Rusia, y como que cada país tuvo su momento de gloria, ¿no? Okay. Y es curioso, Rusia pues le llega después con Einstein, ¿no? Entonces, va por ahí ese surgimiento, ¿no? Es muy parecido en todo el mundo porque el aparato llega pues, casi sincrónicamente al planeta. Perfecto. ¿Gustas comentar algo? ¿Alguien gusta comentar algo? Pues digo, reforzar lo que el profesor dice, ¿no? Llega al cine
a México un año después de que los Lumière en 1895 hicieron su primera exhibición. Llega con Porfirio Díaz, que es ustedes saben que era amante de la cultura francesa, y como dice el profesor, afortunadamente el cine quedó muy bien en nuestro país, a la gente le encantó, y pues hubo una evolución increíble, ¿no? Que podemos decir que de 1917 a 1955 pues creció, ¿no? En su máximo esplendor, casualmente cuando estuvieron las dos guerras mundiales, ¿no? Casualmente. Bueno, pues como ustedes lo comentan, pues cómo el cine se empezó a desarrollar y a crecer aquí en nuestro país, pues podemos todos recordar la época de oro, ¿no? Entonces eso me ayuda a entrar a la segunda pregunta. ¿Qué es la época de oro? Bueno, yo creo que México siempre ha estado en una posición muy buena dentro del cine. En este momento en Latinoamérica, me parece que es Argentina. Tenían un nivel muy alto en el cine mexicano y Argentina, pero por la Segunda Guerra Mundial Argentina quedó más afectado. Entonces subió México a posicionarse en uno de los mejores cines, superando incluso al de Hollywood, porque los doblajes en ese momento, a la gente no estaba aceptando muy bien el doblaje, porque no era eran películas mexicanas dobladas, pero con un lenguaje muy falso. Entonces México empezó a producir sus propias películas y subió de posición. Entonces nosotros siento que nos reinamos en la industria del cine, sí. Perfecto. Muy bueno. ¿Gustan comentar algo? Yo comentaría que hubo dos épocas de oro, hace un rato lo decía, dos épocas de oro del cine nacional. La primera fue 1917-1921, duró muy poquito, pero hay que destacar algo muy importante. Hubo una mujer que ayudó a que el cine mexicano en esa época evolucionara, ¿no? Elena Sánchez Valenzuela, una mujer que estuvo incluso peleando en contra de las corporaciones estadounidenses, y pues que posteriormente ella fundó la Cineteca, ¿no? En los años 40 más o menos, entonces 30 más o menos. Entonces yo creo que el cine mexicano desde 1917 comenzó a despuntar muchísimo en el mundo. Y decíamos hace un momento, ¿no? por las guerras mundiales. Al momento que hay una guerra mundial y Estados Unidos interviene, deja de producir y deja de monopolizar, ¿no? Y eso ayudó en mucho a que hubiera esa primera etapa, ¿no? Y la otra, la que habían comentado, ¿no? Que sería 1936, 1957, que oficialmente muere la época de oro cuando fallece Pedro Infante. Así es. Sí, y es curioso porque, digo, las definiciones de época de oro como que tienen muchas variables, ¿no? Esta primera etapa, este protocine, es muy interesante porque hay mucha experimentación visual en el cine mexicano. Y entonces, desde el cine silente, Santa, todas estas manifestaciones de historias y de potencialidades del medio dan ese como despunte. Y después tenemos la industria, ¿no? O sea, es decir, se puede vivir de cine, se podía producir cine, había mucha inversión, sobre todo privada, ¿no? Los productores se ponían de acuerdo entre ellos, se prestaban dinero entre ellos, sacaban la chamba, o sea, era muy artesanal el asunto. Y México, por toda esta confluencia histórica y política, también empieza a acoger mucho talento extranjero, ¿no? Y el cine se empieza a llenar de gente de Cuba, de España, de Argentina, de Italia. Vienen los refugiados de la Guerra Civil Española, vienen los refugiados soviéticos que pues, nos enriquecen mucho la producción. Es decir, vamos, Buñuel pues casi lo asumimos propio, ¿no? Sí. Y es un refugiado. Einstein, ¿no? Ninon Sevilla, ¿no? Alex Phillips, fotógrafo de cine. Pues, increíbles, ¿no? Digo, también nos cayó una que otra cosa rara. Sí, también hay que decir que no todo lo importado es tan talentoso. Y también exportamos unas cosas terribles, ¿no?
Vamos, sobreviven muy buenas películas, pero porque había mucha producción en comparativa, ¿no? También hay cine de esa época que es verdaderamente malo, y incluso hay películas desconocidas de Tintán, de Pedro Infante, que la verdad sí son bastante tristes porque pues fueron malos experimentos, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos verla de esas dos perspectivas, de la experimentación visual, que implica el arte cinematográfico, y de la industria como tal, que es durante esas épocas, ¿no? de guerra, posguerra. Sí, bueno, entonces con lo que tú comentas, varios factores ayudaron a que la época de oro diera un exitazo a nivel nacional e internacional, que es la experimentación, el ingreso de dinero, etcétera. La guerra mundial. La guerra mundial también. Bueno, Guerra fueron mundial. muchos factores Exacto. que ayudaron a que esa época realmente se lograra. Bueno, pues vamos a la cápsula número 2 para que tengan un mayor criterio sobre este tema que estamos tocando. Nos encontramos en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán para preguntarle a expertos en materia de cine qué es lo que hace falta para impulsar el cine mexicano. Acompáñenos. Bueno, evidentemente sí recursos financieros por parte del gobierno, sí se debería de generar, digamos, fondos más adecuados para vincularlos hacia esta actividad, pero creo que también falta mucho talento desde ese punto de vista. Tanto los actores, los directores, los creadores, deberíamos de ser un poquito más integrados, más multidisciplinarios para poder generar nuevas ideas, nuevas propuestas, y lo más difícil que es en estos momentos ante tanta diversidad en contenidos, tanto en la televisión como en otras plataformas, la creación de historias. Bueno, lo que hace falta en México para impulsar el cine mexicano, pues más que nada es dinero, ¿no? Talento sí lo hay, hace falta apoyo por parte del gobierno. Y bueno, pues obviamente como arte el cine no es una industria, es un arte, pero no es una industria en el cine mexicano. Entonces habría que buscar la manera de apoyarlo, revisar la legislación, que el cine mexicano se proyectara más en las salas públicas, ¿no? Porque generalmente pues 1 o 2 semanas y desaparece, o muchas veces pasan desapercibidas las películas. Creo que los esfuerzos que hace IMCINE, la cantidad de becas que se dan, que da el FONCA, por ejemplo, para escritura de guión, IMCINE para escritura de guión, desarrollo de proyecto, postproducción, producción, hay muchísimo. Me parecería más bien que si se matizara y pensáramos en cómo impulsar el cine fuera del Distrito Federal y Guadalajara, habría mucho que hacer. Entonces, pensando en desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento, nuevas becas, etcétera, entonces sí que se podría hacer. ¿Cómo? Pues quizás con la intervención de gobiernos estatales, generando fideicomisos que reúnan dinero, recursos de iniciativa privada y gubernamental, etcétera. Y entonces yo creo que así podríamos tener aún más impulso del que ya se tiene. Bueno, pues fundamentalmente lo que tendríamos que plantearnos para poder impulsar el cine mexicano tendría que ser el tipo de cine que queremos desarrollar y qué queremos decir al respecto. Es evidente que desarrollar una industria sólida requiere también hacer muchas películas comerciales y no siempre de la calidad que uno desearía. Si nosotros creemos que el cine mexicano debe constituirse en una industria, tendríamos que empezar a analizar qué es lo que quieren ver los mexicanos en el cine. Una de las películas más vistas ha sido No se aceptan devoluciones. Entonces, más allá de lo que nos parezca la película en cuanto a calidad, nos está hablando sobre cuáles son las perspectivas y los intereses y necesidades de un público mexicano que pues, lo que busca es entretenimiento a través de las películas. Reportó para En Corto, Emilio Alvarado. Bueno, como ya lo escuchamos, ahora vamos a tomar el tema del cine actual mexicano y el fenómeno de fugas de talento. Bueno, la primera pregunta, aquí les va, ¿están preparados? ¿Cómo definirían el cine actual mexicano? Primero las damas.
Bueno, creo que es todo un tema. Actualmente creo tanto espectadores como creadores no estamos en el mismo canal. Los espectadores están demandando un cine muy hollywoodense, mucho de efectos especiales, no estamos educados para apreciar lo que se está haciendo en este país. Eso primero. En segundo, como creadores, siento que nos estamos yendo como a las historias muy básicas también. No hay propuesta, no hay oportunidad tampoco. Lo poco que sale que es cine mexicano es cine comercial, no tiene un nivel alto como en otras épocas lo ha tenido. Pero sí nos falta pulir, porque sí hay talento, pero sí falta pulir y ubicarlo, porque está disperso. José Antonio. Yo creo que habría que pensar en varios niveles. El cine documental es brutal. El cine documental actual en México es yo creo que de primer mundo, pero tiene mucho que ver la realidad que estamos viviendo, tiene que ver el asunto de la denuncia que necesitamos socialmente, y que los jóvenes cineastas y no tan jóvenes cineastas lo están encontrando ahí un buen foro y están organizando recursos para hacer documentales de muy alta calidad. Lo que se conoce, este término muy raro que le llaman cine de arte, o el cine de autor, que me encanta, es como la literatura de autor, es una cosa muy chistosa. Creo que va bien, o sea, creo que se está haciendo experimentación que vale la pena, que se tiene que hacer y que para eso son los recursos públicos, ¿no? En el sentido de que un creador no dependa de lo que produce su película para poder hacer película. Yo creo que también ahí el problema es que con esos recursos públicos se está pretendiendo hacer cine comercial, y ahí está el enorme error, ¿no? Sí. Bueno, de estas personas que quieren hacer del cine una industria, la quieren hacer a costa del recurso público, y entonces no proponen, no hay una propuesta visual, narrativa, estética, valiosa, y se imponen a hacer un cine palomero, que no está nada mal, soy amante del cine palomero, pero a costa del recurso público, y entonces la película queda mal porque el recurso público no te va a alcanzar para competir con algo hollywoodense. No se arriesga capital, o sea, no se genera la industria como tal. Creo que ahí está el enorme problema, ¿no? Documentarismo y cine experimental, creo que estamos muy bien. Este híbrido raro de cine de muchas salas con financiamiento público para que a los productores les vaya bien, porque eso es lo que de repente está sucediendo, y hay las becas y es todo un lío. Creo que ahí es donde tenemos grandes problemas, aunque las temáticas a mí me parecen bien, y hay algunas películas comerciales como tal que son buenísimas, ¿no? Nosotros los Nobles trae un ritmazo hermoso, es cine palomero, te entretienes, te ríes, sales de buenas de la película, y para eso era la película, es muy muy buena, ¿no? O sea, me causa ese problema el asunto del cine actual. Perfecto. Bueno, pues retomo lo mismo que decían. Lo primero es, el cine de Hollywood tiene un monopolio que desde 1920, 1930 trataron algunos artistas de derribarlo, de luchar contra él, y no pudieron, ¿no? Una de las ramas que luchó contra ese monopolio fue el expresionismo y el propio surrealismo. Sin embargo, hoy en día ya como cineastas sabemos que Hollywood ganó. ¿A qué nos referimos con ganó? A establecer las formas en cómo la gente se debe de divertir. Ya se educa a los niños a que tiene que haber muchos balazos, de que tiene que haber mucho ruido, muchos efectos, y eso impide que nosotros tengamos una competencia real con el cine de Hollywood. Ya el mexicano o el latinoamericano ya está acostumbrado a ese tipo de narrativa, primero. Segundo, como creador o como productor, nos cuesta mucho hacer películas, muchísimo, pero de alguna forma vemos cómo las hacemos, vendemos, empeñamos, hacemos lo que tenga que hacer para que salga nuestra película. El gran problema que nosotros encontramos es el momento de la distribución y de la exhibición.
O sea, yo te voy a poner un dato, en 1965, 68 más o menos, 70, por ley estatal, nosotros teníamos del 60 al 70% de nuestras pantallas y lo demás estaba destinado al cine extranjero, ojo, extranjero, no estoy hablando de Hollywood, es decir, puede estar el cine iraní, puede estar el cine checo, el que tú quieras, ¿sí? Hoy en día, y acaba de ser que será hace 1 año o 2 años, que cambió esa legislación y hoy en día nada más nosotros tenemos el 10% de pantallas, ¿no? Y eso es por 10%. legislación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no tenemos, nosotros podemos hacer el jarrito, nosotros podemos hacer la tacita con todo el amor del mundo, pero no tenemos una vitrina donde llevarla, como el caso que dice el profesor, ¿no? En el caso de documental somos, creo, sumamente competitivos, pero tú dime hoy en día en qué espacios tenemos, ¿no?, para que se pueda ver el documental, ¿no? Entonces, creo que es una batalla muy difícil que nos hace a nosotros, como creadores, abocarnos a la misma ley. ¿Cuál es la misma ley? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Que a nosotros podemos exhibir donde nosotros queramos. Y como la ley es muy vieja, se entiende que ahí había un truco en ese entonces, que para exhibir, y por eso mencionabas un rato a Elena Sánchez Valenzuela, que Elena Sánchez Valenzuela, ahí les va un dato muy padre de ella, que cuando sintió que Hollywood estaba ya absorbiendo todo, literalmente ella agarró proyectores de cine que pesaban en ese entonces una cantidad enorme, con un burro, de verdad, literalmente con burros, y se los llevaba a provincia a exhibir, porque era una forma de competir, porque además de todo, les va otro dato, ¿no? El cine hoy en día es un modo de entretenimiento elitista. Para que tú vayas hoy al cine, si tú, digo, estás muy jovencita, ¿no? Pero para los que tienen hijos, ¿no? Tienen una familia, vamos a poner una familia que son 2 o 3 niños, Sí. pues tú sales al cine y es las palomitas, el combo, que el juguetito y que aparte el cafecito y que aparte saliste y que el taquito en la esquina. Bueno, ya nada más por la salidita al cine son 1,000 pesos. Es bastante. Si estamos hablando del cine mexicano de antes, era centavos. Digo, obviamente hay una proporción, lo que tú quieras, pero el equivalente hoy sería a que un boleto del cine pudiera costar 10 pesos o 15 pesos, ¿no? Y que toda la familia pudiera divertirse. Entonces, hoy en día el puente, la comunicación entre el cine y el público está roto. Tristemente por eso está el fomento a la piratería. Mucha gente se espera que salga la película en piratería. Y por 10 pesos. Y por 10 pesos. Es decir, ya cada vez nos estamos quedando nosotros sin herramientas para poder competir. Y volviendo al caso de Elena Sánchez Valenzuela, ya para terminar, hoy en día ya no tenemos esa situación de cargar con el proyector. Hoy en día podemos agarrar nuestro cañón proyector, ¿no?, chiquito, ¿no?, que no pesa mucho, 2-3 kilos. Podemos ir a las universidades, que nosotros como creadores lo hemos hecho. Yo me he acercado a universidades así como la suya, ¿no?, en otras universidades, que llegamos y exponemos nuestro trabajo a las delegaciones, buscamos marcas, ¿no?, empresas que hoy en día podamos hacer cine comunitario que vaya gratuito para las personas, que en las bolsas de palomitas venga el nombre de la empresa, y es una forma en que nosotros podemos pelear. Porque si no es de esa forma, entonces nos van a absorber. Ahorita estaba viendo en un momento, ¿no?, que estaban colocando nosotros los nobles o no aceptan devoluciones. Bueno, no son películas mexicanas totalmente, son coproducciones y la mayoría, como decíamos, del discurso narrativo tiene que ver cómo se divierten los estadounidenses con esas películas, adaptados a cómo nos divertiríamos nosotros. Por eso los abuelitos, muchos de nuestros abuelitos, no soportan esas películas. Nosotros los nobles, me decía una persona grande, me decía, pues es el gran Calavera de Luis Buñuel, ¿no? Y yo me quedo con el gran Calavera de Luis Buñuel que esta situación, ¿no? Entonces va por ahí también. Okay. Yo también no diría que es una fuga de talentos, sino te quitan el sueño. Exacto. No diría que nos vamos a trabajar a otros países. No hay capital para irnos en primera, porque no vivimos de esto. En segunda, no nos dan herramientas, a veces sí las hay, pero es un gremio muy reducido el que tiene este tipo de beneficios. No somos Martí Gareda, no somos Carla Souza, no somos Eugenio Derbez, y no tenemos ese tipo de beneficios. Entonces, ya no nos vemos produciendo, sino pues a ver ahora en cómo ¿Qué sucede? Sí, cómo la vivimos. Muy bien, entonces, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué
¿qué impulsaría al talento mexicano para que no haya esta fuga o que haya un total cambio en esta situación del cine actual mexicano? Mira, es muy difícil, creo, desde la perspectiva de cambiarlo radicalmente, porque no sabemos hasta para dónde, ¿no? O sea, es parte de lo que se tenía en el cine mexicano en esa época de mediados del siglo pasado era una idea muy clara del tipo de películas que se estaban haciendo, del tipo de estrellas que se necesitaban, del tipo de argumentos, y entonces pues sí estaba el melodrama y hay unas cosas muy muy padres, pero se hacía mucho cine de un cierto tipo, ¿no? México nunca se ha desarrollado cine bélico, por ejemplo, ¿no? No hemos desarrollado mucho cine introspectivo, es muy poco, muy recientes fechas. Entonces, lo primero que tendríamos que definir es qué queremos hacer. O sea, ¿queremos que sea una industria? Entonces trabajar hacia una industria. ¿Queremos que sea un coto de arte? Trabajémoslo como eso, como arte. Lo que es un hecho es que la gente que se dedica al cine tiene que comer, ¿no? Y para que pueda dedicarse bien, pues tiene que dejarle dinero. O sea, la película no comes, ¿no? O sea, de que la vea la gente no come tu hijo. O aprender a no comer. Exactamente, que es más difícil. Entonces, creo que ese par de definiciones. Otro problema, un poquito con lo que decía Moisés, es el asunto de la distribución. Los apoyos están hechos para producir cine. Exacto. Y hasta ahí. O sea, tú tienes tu película, ya la hiciste, nosotros ya justificamos la lana, ahí está, pues ahí está tu lata. ¿No? Y a moverla, ¿no? Y lo que están haciendo es, pues me voy al festival de tal, me voy a tal festival y empiezan a circular la película. Lo que nos sucedía en los... Mi abuelo tenía un cine. José Antonio, Perdón, claro que sí. Disculpa que te interrumpa un poquito, pero vamos a una cápsula, vamos a la cápsula número 3 y quédense aquí en corto. Avanzamos hasta 1945 para hablar de Emilio Fernández, el director más importante de la época dorada. Su película, La Perla, fue la primera película en español en ganar un Globo de Oro. Otro de los fenómenos que se filmaron en estos años gloriosos fueron las historias que mostraban la vida en los barrios pobres de la ciudad. Estas películas, llamadas Las Rumberas, reflejaban el increíble aumento de la población de la ciudad. La película Nosotros los Pobres, del director Ismael Rodríguez, reflejó los sueños e ilusiones de aquellos que llegaban a la capital con la esperanza de encontrar un futuro más digno. Otro de los hitos en el cine mexicano fue la llegada del director español Luis Buñuel. En el año de 1950 se estrenó Los Olvidados, una película que volvió a poner en el mapa internacional al cine mexicano. Además de llevarse 11 premios Ariel, la película ganó como mejor director en el prestigioso Festival de Cannes. Invitados y vamos a iniciar el bloque 3. ¿Cómo ven el cine mexicano en un futuro? Lo vemos como un cine guerrillero de lucha, lo vemos como un cine que va a buscar espacios, que va a hacer todo lo posible para sobrevivir, porque necesitamos vivir de esto. O sea, nosotros somos directores, somos realizadores. No es posible, y lo digo con todo respeto, ¿no? que como realizadores tengamos que estar haciendo trabajos alternos. Yo creo que cada profesión se debe de respetar, ¿no? Y hablo de todas las profesiones. Entonces, yo creo que el cine que sigue es el cine en el que vamos a buscar espacios, pero también es un cine en el que las redes nos van a ayudar mucho. Creo que se va a mudar el cine, tristemente, para los románticos de las salas oscuras. El cine se va a mudar a las redes. Ese va a ser un medio para que nuestros proyectos se puedan ver. Hoy en día hay plataformas digitales que se dedican exclusivamente al cine de arte, al cine documental, al cine mexicano, al cine iraní, ¿no? Ya no va a ser esa etapa romántica que teníamos,
pero bueno, hay que evolucionar y es una Se forma. debe de adaptar. Se debe de adaptar. También veo que va a haber un cine de muchos jóvenes que hoy en día con un celular pueden hacer una película sin problema, con el Premiere editan y yo veo que por ahí va a ser, ¿no? Lo que sí no veo, como en algún momento, no me acuerdo quién decía, un escritor, que el cine iba a morir. Decía que el cine iba a morir porque la televisión iba a ganar. Y hoy en día nos ha demostrado que no, que la televisión vive gracias al cine. Tú pones cualquier canal de cable y vas a encontrar una película, ¿no? Entonces creo que eso no va a pasar. Perfecto, ¿ustedes qué opinan? Yo tal vez como joven, igual opino que no va a morir. Sin embargo, uno como joven debe reconocer su talento. Si eres guionista, si eres actor, si quieres ser productor, si quieres ser director, lo que sea, enfócate. Y también hay que ser muy consciente de la habilidad que uno tiene. No ser cineasta o ser en cualquier gremio del arte no es ser una pose. O sea, esto demanda mucho tiempo, esto demanda mucho interés, dinero, tiempo, todo. Y no es solo venir a decir, yo soy cineasta, yo soy director, yo soy guionista, si no se ven plasmado en algún lado. Esto no sirve de nada si no tiene con un guión no se es guionista, con un cortometraje no eres director. Entonces hay que ir puliendo ese tipo de trabajos, limpiarlos, para llegar a ser, si quieres que se proyecte, lo mejor que se puede hacer aquí es trabajándolo muy duro y por mucho tiempo. Es mucho tiempo. Esto no es una licenciatura que a los 4 años ya puedes producir y vas a estar en Hollywood y vas a no. Esto es de mucho tiempo y pero sí es reconocer el talento y que se den los espacios para que ese talento tenga los medios para que se siga difundiendo su trabajo. Si no, no hay nada. Sí, el talento que hay se muere. Entonces, pues sí, yo creo que yo lo veo muy vivo. Lo veo muy vivo porque hay muchas más plataformas donde montarse. Los costos de producción están bajando mucho. Los equipos ya no son los sofisticados que eran todavía en los 80s. Era imposible pensar en nada sin un recurso profesional, ¿no? Hoy vemos ya películas grabadas con celulares, traen una definición muy buena. El asunto es el talento que se tiene para aprovechar esos poquitos recursos o muchos recursos que se tengan. Y veo un cine globalizado, ¿no? Sí veo la interacción de talentos, veo que se pueda filmar en muchos lados, porque nuestras preocupaciones sociales vuelven a ser universales. Es una cosa muy chistosa, ¿no? Hablábamos de identidad del cine mexicano y tenemos que hablar de la identidad regional y del mestizaje cultural del que estamos viviendo. Entonces, yo, al contrario de los derrotistas, yo creo que al contrario se va a potenciar muchísimo la producción. Netflix está matando a la tele y se está produciendo como nunca televisión, ¿no? Y va a pasar algo muy similar con el cine, ¿no? Ya no tenemos las enormes salas, pero donde había una enorme sala, ahora hay 9 salas, ¿no? Entonces, yo lo veo por ahí. Perfecto. Y pues, en una sola palabra, ¿cómo definirían el futuro del cine mexicano? En una sola palabra. Prometedor. Prometedor. Yo creo que también ocuparía esa palabra, prometedor, sí. Contrastante. Perfecto, pues me imagino que ustedes como público tienen muchas dudas, así que mi compañera Nayibi las va a responder por ustedes. Nuestros televidentes han estado muy activos en nuestras redes sociales. La licenciada Alejandra Ontiveros, estudiante de Derecho de la FES Acatlán, pregunta: ¿qué opinión tienen de las escuelas de México? ¿Cuál es la mejor escuela de cine? ¿Es fácil entrar? ¿Es fácil entrar? ¿Escuelas de No, cine? no es fácil entrar como a ninguna escuela. No, porque sí requiere una preparación previa muy interesante. O sea, como bien decías, no es una licenciatura tradicional. Cualquiera. Sí, o sea, sí hay que tener una preinstrucción importante. Escuelas hay. Sigue siendo un trabajo que es concentrado en el oficio. Entonces, todavía estamos como que formando a los maestros de cine, ¿no? Es algo pues en proceso, ¿no?
como academia cinematográfica. Ok. Vamos con la segunda pregunta. Esta es dirigida al señor Moisés Ponce. ¿Se podría decir que vivimos una nueva época de oro con los premios Oscar que han ganado 3 mexicanos? No, definitivamente no. Una cosa es que los mexicanos talentosos vayan a Estados Unidos y triunfen, y otra cosa es que se viva una época de oro, ¿no? No hay oficialmente no hay una industria como tal, y para considerarse una época de oro, pues sí necesitamos por lo menos cine de géneros, ¿no? Diferentes cineastas, como en el caso de la época de oro del 39 al 57, que teníamos humor negro, que teníamos comedia, ranchera también. Faltan muchos elementos para ello, pero tampoco puedo decir que no la vamos a tener alguna vez. Esperamos que así sea y pues a seguir luchando, ¿no? por llegar a una posición. ¿Sus premios representan al cine mexicano? Los premios de estas personas, de estos cineastas, no lo representa el cine mexicano, pero sí representa que hay mexicanos muy creativos que con poco dinero en comparación a cómo se maneja en Hollywood han hecho mucho, ¿no? Como en este caso Guillermo del Toro manejó un presupuesto que para el cine de Hollywood es un presupuesto bajo, y él con la creatividad que tiene y con la formación que adquirió aquí en México, pues pudo salir avante. Entonces yo creo que el cine mexicano ha tenido muchas carencias, pero eso nos hace ser creativos. Perfecto. Aranza Carrillo pregunta, para ustedes, ¿cuál es la mejor película del cine mexicano? Bueno, no sé si quiere contestarlo usted. No tengo idea. No, disfruto mucho, ahí está el detalle, eso es un hecho. O sea, ahí está el detalle de Juan Bustillo Soros, me gusta muchísimo, pero híjole, es como, pues habría que hacer una lista como de 70, ¿no? Y depende si es por género, aparte si es en cuestión histórica, si es cuestión creatividad, descubrimiento de alguna técnica, depende. En mi caso sí, bueno, a mí me gusta el humor negro, a mí me encanta El esqueleto de la señora Morales, de Luis Alcoriza, y la veo 20,000 veces y me divierto y me río. Mecánica Nacional, por ejemplo, ¿no? Me río mucho, pero pues igual, ¿no? Comparto lo que ellos dicen, depende del género, la época. Para mí, por ejemplo, Tintán, sus películas es increíble. Maravilloso. ¿No? Maravillosa, sí. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Jimena González nos pregunta, ¿qué opinan del cine actual mexicano? Y David Pérez también nos tiene, ¿qué tienen en común Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, además de ser mexicanos? Al Chivo Lubeski. Es gente de la misma generación y es gente que la está buscando y la está rascando en tierras ajenas, ¿no? Vamos, es gente muy talentosa. Hemos rebasado fronteras, siento, en cuestión, o sea, mexicanos, en común que tienen pues las ganas de crear. Tal vez no tenemos, al principio ellos no tenían los medios también como nosotros, pero ellos pues han seguido. Perdóname que te interrumpa un poquito, pero se nos ha acabado el tiempo. Espero que se las hayan pasado muy bien, que hayan aprendido mucho sobre el cine mexicano, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les esperamos el próximo viernes. ¿Gustas decir algo? ¿Una última palabra? No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias.